Elizabeth Fraser tenía solamente 4 años cuando sus papás empezaron a vender su cuerpo. Sus papás la explotaron sexualmente 20 años antes de que Elizabeth se pudo alejar de ellos. Hoy les voy a contar su historia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host Emi y antes de empezar vamos a hablar del Patreon. Con una suscripción pueden escuchar 2 episodios extras al mes. Una manera en la que los pueden accesar es a través del Patreon, una plataforma que pueden encontrar en el link en la descripción, y en esa plataforma pueden escuchar o ver los episodios extras. En esa plataforma también pueden mandar mensajes directos que contesto mucho más rápido y eventualmente pues voy a tener más niveles con más beneficios ahí. Pero si solamente quieren escuchar los episodios extras, se pueden suscribir a través de los episodios que tienen un candado y ahí pueden encontrar un link para poder suscribirse y empezar a escuchar. Normalmente en estas plataformas hago como episodios de asesinos seriales tipo Ted Bundy. Ahorita estoy haciendo la de Ed Kemper. Están muy buenos. Entonces, sí, vayan a escucharlos. Hay 7 días gratis, cuesta $3 mensuales y pueden cancelar cuando sea. Entonces, espero verlos ahí. Hoy es el segundo episodio de los 3 episodios que voy a hacer acerca de la trata de personas y como seguramente ya se dieron cuenta, es un episodio difícil de escuchar. No voy a entrar en detalles gráficos en el episodio de hoy, pero el hecho de que estamos hablando de la explotación de una niñita por parte de sus papás es un tema pues fuerte, así que antes que nada es importante que cuiden su salud mental y si creen que este episodio va a ser demasiado para ustedes, ahorita es el momento de dejar de escuchar porque vamos a empezar. El primer recuerdo que tiene Elizabeth de ser traficada sexualmente es a los 4 años. Iba en el coche con su mamá, se estacionó abajo de un letrero de luces neón en un hotel y le dijo que fuera a tocar a una puerta. Elizabeth se bajó del coche y tocó en la puerta y un hombre le abrió. Cuando acabó, este hombre le entregó un sobre y Elizabeth se lo entregó a su mamá y regresaron a su casa. Pero claro que el abuso no empezó ahí, porque tuvo una preparación de antemano por parte de sus papás. Un entrenamiento que la iba a preparar para lo que sus papás la estaban forzando a hacer. Porque a la temprana edad de 4 años, Elizabeth ya tenía claro las expectativas que tenían sus papás de ella y sabía perfecto lo que tenía que hacer. Estas expectativas y acciones eran en su mayoría actos sexuales que tenía que llevar a cabo o que tenía que recibir. En un caso como este, una de las cosas más problemáticas es que los papás son los traficantes y abusadores. Y claro, ellos tienen control completo de la vida de su hija y la pueden manipular y mentirle de una manera tan constante que este ambiente se vuelve normal. Es similar a pensar que, pues como que nunca extrañas lo que no tienes. Bueno, creció con este abuso y la entrenaron para soportar este abuso constante. Ella no tenía ni idea que lo que estaba viviendo era un crimen y no era normal. Ella creció toda su vida pensando que lo que sus papás le hacían y la forzaban a hacer era no solamente normal, sino que ella era especial. Y al decirle que era ella la excepción y que no podía decir nada a nadie porque solo ella era lo suficientemente importante y extraordinaria para participar en estas actividades, este secreto lo guardó como una promesa, como evidencia de que sus papás la querían y de que ella era única. Claro que cuando creció se dio cuenta de que esta fue una estrategia de manipulación que usaron sus padres para mantenerla callada, dócil y cooperando. Aunque le hayan vendido la idea de que todo esto en realidad era amor, abuso es abuso y Elizabeth poco a poco empezó a sentir los efectos negativos de este trauma. La culpa, el odio, el miedo, la vergüenza. Pero seguía sin ver que sus papás solamente estaban usando su disque amor como otra arma para que ella obedeciera. Porque cuando estaba chiquita, el miedo de perder el amor de sus papás era parte de por qué nunca cuestionaban nada. Algo que es muy importante notar en este caso y gran parte de por qué lo escogí hoy para contar esta semana es que la familia Fraser era una familia de clase media alta, que vivía en Salt Lake City, Utah. Creo que es importante resaltar esto porque
Mucha gente cree que la trata de personas es un problema de países del tercer mundo o que solo ocurre en vecindarios pobres e inseguros, pero en realidad es un problema que ocurre en todas las clases sociales y se puede camuflajear tan bien que nadie en sus alrededores lo puede identificar. Sus papás no eran drogadictos o personas con un historial criminal, no eran violentos, no se parecían nada al estereotipo de la imagen que tenemos de alguien que trafica personas. Al contrario, eran una pareja con dinero, vivían en un gran vecindario, eran religiosos y eran miembros respetados en su comunidad. Nadie ni sospechaba lo que estaba pasando. Y poco a poco Elizabeth se fue dando cuenta que lo que según ella era amor no era más que control y abuso. Y le hizo clic esto en quinto de primaria, gracias al apoyo de una maestra. Elizabeth cuenta que esa maestra la amaba y la cuidaba sin esperar nada a cambio de ella. Y era la primera vez que Elizabeth sentía un tipo de amor incondicional, en el cual simplemente por ser ella se merecía un cariño o un apapacho. La dinámica que tenía con sus papás era completamente lo opuesto. La disque amaban, entre comillas, porque Elizabeth hacía todo lo que le pedían, incluyendo venderse. Pero después de tener a esta maestra y de sentirse querida, fue que empezó a darse espacio de sentir el dolor que estaba sintiendo, obviamente como resultado del abuso, y de entender que la manera que se estaba sintiendo no es como se debería de sentir, no era normal. Y estos sentimientos la llevaron a desarrollar mecanismos de defensa que en su caso eran lastimarse. A veces se pegaba en la cara con latas y a veces se cortaba. En ese momento ella no sabía por qué lo estaba haciendo, tampoco sabía que era algo que otras personas hacían. Elizabeth pensaba que ella había inventado este tipo de mecanismo porque sí hay un porqué detrás de este comportamiento. En muchas ocasiones las personas que se lastiman físicamente lo hacen porque el dolor emocional llega a ser tan poderoso, tan doloroso, que sienten que se están ahogando en sus emociones y el dolor físico es como una manera de aliviar este dolor que llevan dentro. Y esa fue una manera de poder sobrevivir el abuso emocional y sexual que estaba viviendo. Es un mecanismo de defensa, obviamente no es sano, pero es un mecanismo de defensa. Sus papás la estaban vendiendo 2 o 3 veces a la semana y para Elizabeth se volvió una rutina, se volvió una parte de su identidad porque llevaba años haciéndolo y en su cabeza la catalogaba esta parte de su vida como una responsabilidad, un trabajo. Cuando estaba terminando preparatoria y empezando la universidad, decidió empezar a alejarse un poquito del abuso sexual. Y de la única manera que pensó en hacerlo fue dejando de ir a las citas que sus papás le programaban en diferentes hoteles. Pero poco tiempo después se dio cuenta que era peor cuando no llegaba a sus citas que cuando iba, por las amenazas que sus papás le hacían cada vez que no llegaba a esas expectativas. Y esas amenazas continuaron y fueron una de las herramientas más exitosas que tuvieron sus papás para forzarla a seguir yendo a estas citas y a seguir traficándola. Un suceso que, en mi opinión, fue una de las cosas que catalizaron la independencia de Elizabeth fue cuando conoció a su esposo. Se conocieron en marzo y para julio ya estaban casados. Y poco después de esto tuvieron a su primer hijo. A través de todo esto, sus papás seguían explotando sexualmente a Elizabeth. Porque aunque su hijo y su esposo obviamente eran una bendición en su vida, también eran un factor más o una cosa más que sus papás usaban para manipularla. Porque ahora no solamente la amenazaban a ella, amenazaban a su hijo y a su esposo. Su esposo, para todo esto, no sabía lo que estaba pasando. Sabía que Elizabeth había enfrentado algún tipo de abuso sexual, pero no sabía que sus papás eran los responsables o que lo seguían haciendo. Pero poco a poco empezó a darse cuenta y todo salió a la luz en el mismo momento. Y esto fue cuando Elizabeth decidió alejarse de sus papás y decir no más al abuso. Y esto fue cuando tenía casi 24 años, o sea que llevaba 20 años de explotación sexual. En este punto de su vida, ella y su esposo decidieron mudarse a otro estado y la distancia física que ponía entre ella y sus padres le dio la suficiente valentía y seguridad para decirles que si la volvían a contactar iba a llamar a la policía. También este fue el punto en donde empezó a contarle a su esposo el grado de abuso que vivió. A Elizabeth le costó
mucho poder comunicar su abuso con palabras, pero su esposo había visto la familia, pues las dinámicas como disfuncionales en la familia de cerca, y cuando se sentaron a tener esta conversación, poco a poco fue confirmando sus sospechas. Él le preguntaba como, a ver, ¿qué pasó? ¿Esto pasó? Y ella le decía sí o no. Ella no fue tanto que haya platicado su historia porque le costaba mucho verbalizar el abuso y el trauma, pero pues poco a poco fue saliendo a la luz en esta conversación con su esposo. Y en varias entrevistas que vi para mi investigación de Elizabeth, dice que una de las cosas que más le sirvieron para poder confiar en su esposo, porque no se nos puede olvidar que aunque ella ama a su esposo y es un lugar seguro para ella, su abuso sexual, las personas que la compraban eran en su gran mayoría hombres, y ese trauma resultó en una desconfianza del género masculino. Pero una cosa que le sirvió mucho, y lo digo por si conocen a alguien ustedes que se abre, por si alguien llega a abrirse con ustedes, que ha tenido algún tipo de trauma similar, alguna violación, algún abuso sexual, que haya sido vendida, lo que sea, es, por eso se los digo esto, y esto es que el esposo le dio el espacio de que siempre fuera solamente el trauma de ella. Nunca lo hizo de él, y siempre le dio el espacio para que eso solamente le afectara a ella. Eso no significa, que él no tenía que procesar sus sentimientos o que sus sentimientos no eran válidos, pero lo hacía en un espacio separado con él, su propio terapeuta, o en donde él pudiera con sus amigos. Porque tenemos que entender que muchas cosas se le arrebataron a Elizabeth y a sobrevivientes de la trata de personas. Se les arrebata su libertad, su autonomía, sus opciones, y en este caso, cuando su esposo nunca habló de cómo el trauma de su esposa le afectó a él, no le arrebató su experiencia tampoco. Y aunque pueda sonar muy tonto, aunque pueda sonar algo muy chiquito, es importante que sobrevivientes puedan sentir control en ciertas partes de su vida, y esta es una manera muy simple pero significativa en la que les puedes dar apoyo, o sea, nada más dándoles control de su historia y de su trauma, completamente suyos, de nadie más. Y sí, es algo chiquito, pero muy significativo que puede ayudar. En el 2008, Elizabeth cortó todo tipo de vínculos legales con sus padres, porque cuando le pidió a una pareja cercana a ella que legalmente la adoptaran, para que sus papás biológicos no solamente no tuvieran ningún tipo de ventaja legal o vínculo legal a su vida, sino a la vida de sus hijos. Pero luego, en el 2009, Elizabeth intentó suicidarse. Y como en la mayoría de los casos, fue por una combinación de razones. Una de las cuales era depresión posparto, arriba de una depresión causada por su trauma, y otra razón fue que cuando se salió de la explotación perdió una parte de su identidad muy grande. Era algo que había formado parte de su vida tanto tiempo que, aunque ya no estaba, le dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Para este punto de su vida había sido algo muy, muy grande de quién era, o sea, de parte de su identidad. Y también es importante mencionar que, como en todo abuso, no significa, no me malentiendan, porque no significa que es que a las víctimas o sobrevivientes les guste. Pero en muchas ocasiones, en abusos como estos, que es un abuso que se repite, hay algo que la víctima o la sobreviviente, el sobreviviente, saca un beneficio retorcido que sale desde este abuso. Por ejemplo, Elizabeth, de cierta manera, sacaba la aprobación y el amor de sus papás al hacer esto. Entonces, para ella era como algo que hacía, que aunque obviamente no quería hacer, obviamente algo súper negativo, obviamente algo que la forzaban a hacer, sacaba ciertas cosas buenas y ligaba el amor, la gratificación de lo hiciste bien, todo eso lo sacaba de esta parte de su vida. Entonces perdió eso y es algo que no sabes cómo llenar, porque obviamente son cosas muy complicadas, de sentimientos muy contradictorios, y es algo muy difícil de trabajar. Y no es algo que les tiene que hacer sentidos, pero es el trauma. Sí, el trauma es muy complejo y es diferente para cada quien. Pero en su caso no solamente fue una vida
no solamente fue que se salió del abuso y ya vivió una vida feliz después de escapar a sus traficantes, también hubieron varios procesos dolorosos que tuvo que superar para empezar a sanar. Una de las cuales fue empezar uno de esos procesos fue empezar una empresa que se llama Hero Bands. La idea que empezó este emprendimiento fue que había días en donde le costaba mucho hacer tareas ordinarias y a veces sentía que necesitaba paciencia o fuerza o esperanza. Y empezó a hacer unas pulseras con estas palabras para recordarle que sí podía y que sí tenía estas cualidades y que era fuerte. Así que todos los días escogía las pulseras con las palabras que cree que más necesitaba para poder sobrevivir ese día. Y pues, le dan fuerza y le dan sabiduría para creerse esas palabras y recordarse que es una mujer resiliente y una sobreviviente. Les voy a dejar el link por si quieren ver la página. Se me hace que es una labor pues, bastante bonita. Y pues sí, pues si les interesa, ahí se los dejo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Así les mató. También les quiero dejar aquí abajo algunas páginas para que si se quieren educar un poquito más acerca de la trata de personas, de cómo identificarla, organizaciones a las que pueden donar si es que quieren. Se los voy a dejar todo en la descripción del episodio. Y pues sí, los veo la próxima semana con otro episodio de Y Así les mató. Muchas gracias y bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.